Hola, muy buenas tardes. Por favor, me confirman si me escucho bien. Sí se Sí, escucha, compañero. Buenas tardes. Perfecto, muchas gracias. Ok, buenas tardes a todos y todas. Qué gusto tenerlos el día de hoy por acá. De parte del Comité de Educación y Bienestar Social, pues quiero darles la más cordial bienvenida en esta tarde. De verdad, esperando que todos se encuentren bastante bien. Mapa de potencial del secuestro de carbono orgánico del suelo de Costa Rica. Este es el tema que les traemos para el día de hoy. Este es un proyecto, pues, que estudia el potencial, ¿verdad?, que tienen los suelos de nuestro país para ser utilizados como reservorio de carbono. En esta ocasión, pues, la persona especialista y que nos acompaña para, pues, hablarnos un poco más a profundidad de lo que trata este tema es el doctor Mauricio Vega Araya de la Universidad Nacional. Mauricio, pues, nos va a estar brindando más a fondo de qué trata todo este tema, cuáles son los resultados de este mapa. Él nos va a estar hablando alrededor de 45 minutos, una hora más o menos. Y como siempre vamos a estar dejando las preguntas hasta el final. Así que si alguien tiene alguna duda o alguna consulta, pueden ir dejándolas en el chat o al final de la charla pueden también levantar la mano y con mucho gusto les vamos a estar brindando el espacio que ustedes necesitan. También les comento que a partir de este momento la sesión está siendo grabada, por lo que también va a estar disponible en cualquier momento que ustedes quieran verla nuevamente en nuestro canal de YouTube. Sin más, pues darle la bienvenida al doctor Mauricio. Mauricio, buenas tardes, bienvenido y a partir de este momento lo dejo a cargo del grupo. gracias. Buenas tardes. No sé si va a ser tanto tiempo. Bueno, vamos a tomarnos entonces las cosas con calma, a tratar de explicar bien incluso algunos detalles de lo que fue la modelación del mapa de secuestro potencial de carbono para Costa Rica. Y como ven ahí, yo pertenezco a la Universidad Nacional y específicamente aquí abajo chiquitito a la izquierda, el INICEFOR. INICEFOR es un instituto adscrito a la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar. Es un instituto predominantemente forestal y yo me salgo un poquillo del saco algunas veces y me especializo en la parte de teledetección, sensores remotos y bueno, esta cuestión de modelaciones, porque algo hemos aprendido en el camino sobre sistemas de información geográfica y también sobre R, todo un lenguaje de programación para hacer modelación. Y sobre eso es lo que les voy a hablar hoy y espero hacerlo un poco dinámico y que no se me duerman o se vayan a media charla. Bien, bueno, vamos a hablar del carbono orgánico del suelo. Esto recientemente ha tomado un impulso, recientemente, digamos, 2015 para acá. Siempre se hablaba de bosques, de actividades que pudieran ser sumideros y poco se hablaba del carbono en los suelos. Sin embargo, los suelos son importantísimos para todo lo que hacemos, para la seguridad alimentaria, para proveer de bienes y servicios. Y no se estaba cuantificando ni abordando en las discusiones lo que era la importancia del suelo como reservorio de carbono para el tema de cambio climático. Y esto, como les digo, recientemente en 2015 comienza a tomar un auge y la FAO a impulsarlo fuertemente. Bien, entonces, como preámbulo de la modelación propiamente, se parte de conocer las existencias. Y en esta parte sí yo no había participado y se generó para el mundo mapas de lo que son los stocks, o sea, las existencias actuales, como una fotografía de cuánto puede haber de carbono en los diferentes suelos en el mundo. Costa Rica participó en esta parte que es lo que llamo yo aquí y presento como lo que sería la línea base. Eso es
importantísimo porque nos dice, bueno, cómo podemos a partir de eso o mejorar o empeorar según el manejo que hagamos de los suelos. Y esto, como les digo, es reciente y este mapa de carbono potencial, perdón, el de carbono en el suelo fue un punto de partida importante y reitero, es lo que podría denominarse como una línea base, a partir del cual podemos ir monitoreando cosas que hagamos en el suelo referente al carbono. Bien, vamos a ver cómo fue la construcción, el proceso para la elaboración de este mapa de secuestro potencial en Costa Rica. Y esta iniciativa ya se llama GSOC, SEC de Sequestration, y nos va a dar los potenciales. Vamos a ver que es toda una simulación que nos dice cuál es el potencial de secuestro de carbono. ¿Y a qué voy con esto? Que esto tiene que llevarnos a ciertas actividades que hagamos en el suelo para mejorar o mantener la calidad de los suelos en términos del carbono que se almacena en el tiempo o que permanece en el tiempo. Y de eso se trata, digamos, toda esta modelación para poder luego hacer el monitoreo y o implementar ciertas acciones sobre los suelos que permitan el incremento de ese almacenamiento de carbono. Y eso es otra dimensión de la utilidad que tiene esta primera modelación que les voy a mostrar ahorita. Bueno, una pequeña reseña de todo lo que es esta simulación. Bueno, es primero a 20 años. 20 años no es nada, decía Gardel. Ya vamos esto inició en el 20 y ya vamos por el 22 y así se van a ir los años. Entonces, esta simulación ya está, por decirlo así, corriendo de alguna forma. Es una profundidad que se escogió de 0 a 30 centímetros. Y esto es importante porque si usted pone un grupo de gente que trabaja con suelos, va a haber mucha discusión sobre cuál es la profundidad adecuada, qué información se tiene, etcétera. Pero bueno, esto se estandarizó para a nivel mundial para poder hacer comparaciones entre tipos de suelo, entre países, por ejemplo. Bueno, se generan tasas de secuestro absolutas y relativas para 20 años y les cuento que la unidad de análisis para hacer la modelación en el territorio nacional en Costa Rica fue de 1 kilómetro por 1 kilómetro. Y a partir de ahí ya podemos iniciar alguna discusión sobre, bueno, si esto es óptimo o no, dependiendo de, por ejemplo, del cultivo que estemos hablando y de los tamaños de finca promedio para destinar a ciertos cultivos. Claro, este tamaño de píxel no es el adecuado para las condiciones, digamos, tropicales y de tamaños de finca del país y con la diversidad de climas que tenemos, además la topografía que tenemos. Sin embargo, 1 kilómetro por 1 kilómetro fue algo estándar que se definió también para hacer la modelación en todo el país, en todo el mundo, perdón. He de rescatar que Costa Rica fue uno de los primeros países que hizo la modelación con los datos propios, porque si algún país no quería hacer la modelación o no podía, entonces la FAO iba a hacer su modelación con los datos y bases mundiales. Como reseña entonces, Costa Rica sí fue uno de los primeros países. Y por ahí ven el logo de la Asociación Costarricense de Ciencias del Suelo, es porque ellos llevaron esta iniciativa a un
a un proceso que se llama Simocute, de Sistema Nacional de Monitoreo de Uso y Cobertura de la Tierra, que ahí ya tiene algunos años y bueno, a veces llegan ideas y propuestas, y en una de ellas llegaron con esta idea de tratar de incluir el carbono del suelo en una de las mesas de los temas que tiene ese Simocute, que es la mesa de tierras agropecuarias. A partir de eso se generó una reunión y bueno, mucha gente participó en la reunión y había que hacer cosas. Pero de pocas manos se levantaban y como a mí me gusta esto de la modelación, pues yo levanté la mano y bueno, coordiné con las personas respectivas, unos argentinos que nos ayudaron y nos guiaron en este proceso de modelación. Y bueno, aquí tenemos entonces los resultados, ¿verdad? Pero sí sepan entonces que es una cuestión mundial, ¿verdad? Que está la FAO liderando y a partir de eso, entonces se pueden, como son cosas estándar entre países, se pueden hacer comparaciones, etcétera. Finalmente, es un modelo ROT-C, que es, bueno, hay más modelos para carbono en el suelo. Sin embargo, como les digo, esto ya estaba predefinido y establecido por la gente de la FAO. Y bueno, nosotros lo que hicimos básicamente fue seguir las recomendaciones técnicas de todo este modelo que ya se estaba haciendo algunas pruebas y como les digo, Costa Rica fue de los primeros que terminó la modelación, por dicha. Bien, ¿de qué se trata? Si vemos aquí, dice prácticas de manejo sostenible del suelo y vemos ahí una curva que ejemplifica, digamos, las tres fases de las que se compone la modelación. Una primera fase que que modela hacia atrás, hacia muy atrás, en lo que es una fase larga del modelo y establece esa curva que viene a decirnos cuáles son las condiciones estándar de esa curva sin mucho cambio. Luego, el modelo tiene una fase 2, que es como la fase de calentamiento, donde se calibra además la primera fase. Y vean que eso fue con datos del año 2000 a 2020. Y ahí se establece y ahí es donde entra el mapa de stock de carbono, de las existencias de carbono, que es muy importante en la modelación porque ahí nos dice, bueno, entra en la parte de modelado, además de clima, etcétera. Ahorita les voy a compartir eso. Ahí entra en juego qué es lo que va a existir, dónde va a arrancar la modelación, que es en el 2020 y es donde arranca esa lineecita que vemos ahí en verde. Y es donde en teoría vamos a tener ya un punto para efectuar cambios. ¿Y a qué se refieren esos cambios? A las prácticas de manejo sostenible del suelo. Y eso va a depender de los cultivos que se quieran incluir en esas prácticas y los suelos donde se cultiva eso. Y ahí va a tener que desarrollarse toda un estudio para identificar cuáles son esas prácticas acorde con los cultivos, acorde con la realidad nacional, acorde con las formas de producción nacional. ¿Okay? Y a partir de eso, entonces, uno puede decir, según esta curva de modelación, bueno, seguimos con lo que teníamos, ¿verdad? Los suelos, la forma de producción, etcétera. O bien podemos tener un incremental del secuestro porque se implementan esas prácticas sostenibles del suelo. Y ese incremental, ¿verdad? Es el que hay que cuantificar y hacer a partir de prácticas. Y entonces, como tenemos
la curva de no hacer nada, de seguir como estamos, versus la curva de las prácticas de manejo sostenible, hay un diferencial que se puede cuantificar y entonces pagar por desarrollar esas prácticas de manejo sostenible del suelo o incentivar que se hagan esas prácticas. Y con eso, pues aumentar la producción eventualmente y además mejorar las condiciones del suelo. Y uno de los componentes importantes de un suelo saludable es el contenido de carbono. La relación carbono-nitrógeno y esas características, pero fundamentalmente el carbono en el suelo también es un indicador de esa salud y si hay buena salud, etcétera. Entonces, eso es lo que se busca con esas prácticas y que a la vez entonces se reinvierta en una mejor producción de parte de las personas que efectúan esas prácticas de manejo. Bien, un poquillo de detalles. Aquí sí quiero, digamos, compartir con ustedes que mucha de la modelación se hizo en el programa R, en un 80%. Se usó también una plataforma que es un cubo de datos mundial gigante que se llama Google Earth Engine para imágenes de satélite y QGIS también, que es un sistema de información geográfica, y todos estos paquetes, sistemas, etcétera, son de uso libre. Es decir, cualquiera puede reprogramar y volver a correr todo lo que se hizo y no tener que invertir ningún colón en compra de software licenciado. Y esto porque la FAO busca que todos los países lo implementen y no haya ninguna excusa de que no tengo licencia mientras la compro, etcétera. Y todo este desarrollo fue con este software. Y es una cosa que yo promuevo mucho porque no tenemos suficientes recursos para estar comprando licencias y estos paquetes, estos sistemas funcionan perfectamente y se pueden generar muchas cosas y muy buenas. Bien, aquí está un poco sintetizado el esquema general de lo que es la modelación, esa curva que vamos a tratar de identificar en el tiempo. En medio están las fases, pero ¿de qué se alimentó? Este modelo es lo que tenemos acá en esta parte izquierda. Y como les decía, una de las cosas importantes era el mapa de carbono orgánico, que nos va a definir cuáles las existencias actuales del carbono. Luego, algo importante también son las arcillas. Tiene que ver mucho con la movilidad de elementos en el suelo y se derivó vamos a ver, de un mapa del CIA, del Centro de Investigaciones Agrícolas de la UCR, y se incorporó en el modelado. La parte de clima, ahorita les voy a explicar un poquito en detalle. Conlleva también el uso del suelo y sobre eso hay una anécdota que ahorita les comparto. Va a haber una variable una tasa de descomposición de residuos que se estima también, que es muy importante porque con eso vamos a integrar la parte de cuáles prácticas de manejo se pueden aplicar, cuáles son las óptimas. Eso se incluye en el modelo en esta parte. Una cuestión que es la producción primaria neta. Ahí se usó un modelo Miami para esta modelación que nos da información de cuál es el potencial de producción
de biomasa de una región, en este caso por píxeles. Esas son estimaciones que se hacen con este otro modelo. Igual hubo que correr todo el modelo. Y una variable que costó mucho, que ahorita les detallo también, fue la cobertura vegetal, es decir, qué tanto permanece en el mes en promedio para muchos años los suelos cubiertos, protegidos por cobertura vegetal. Y esto se hizo con un índice de vegetación que se llama NDVI, por sus siglas en inglés, y ahorita les detallo. Bueno, con todas estas variables se hacen para diferentes, por ejemplo, datos de clima, se hacen las modelaciones y se corre la primera fase, que se llama así, bueno, spin up, y la segunda warm up, y por último la modelación a futuro, que es de 2020 en adelante, donde ya estos son los resultados que se usan para tomar decisiones. Y les voy a explicar un poquito de qué se trata. Bueno, como les decía, se partió del mapa de carbono orgánico. Este es fue producido por el INTA, creo, si mal no recuerdo. Igual tiene 1 kilómetro de resolución de tamaño de píxel. Se usó, bueno, para generarlo un clasificador, un algoritmo que se llama Random Forest, con 49 covariables espaciales que alimentaron ese modelo y proveniente de las bases de datos del Centro de Investigaciones Agronómicas de la UCR. Esa fue la base. Y este mapa nos dice los stocks de carbono, las existencias en toneladas por hectárea, igual de 0 a 30 metros. Este mapa está disponible en el SNIT para ser descargado y utilizado. El mapa de arcillas fue una generación del CIA, también de la OCR, y el INTA, creo, si mal no recuerdo, y fue un ajuste de las capas del soil grids que existen, que se ajustaron con las bases de datos de las calicatas que tiene el CIA en sus bases de datos. Con esto se ajustó, igual se generó por 1 kilómetro de resolución el mapa de arcillas para Costa Rica. Para las variables climáticas no teníamos la información, no íbamos a esperar a que el Instituto Meteorológico nos las diera, probablemente no nos la iba a dar en el formato y en el tiempo que la necesitábamos, porque se requerían datos de evapotranspiración, precipitación y temperatura. Y esto fue la primera cosa que hicimos y fue un trabajo que se hizo especialmente para esta modelación, donde lo que hicimos fue de las bases de datos climáticas mundiales, adaptarlas y hacer las secuencias temporales que se necesitaban para esta modelación. Esto es digamos, una pequeña reseña de lo que se usó, los tamaños de píxel que se tienen para Costa Rica. Por ejemplo, esta era la que nos proponían la gente de la FAO, y esta era la que nosotros queríamos trabajar para Costa Rica, la resolución. Y pues quedaron bastante contentos ellos al ver que nosotros mejoramos lo que ellos nos estaban proponiendo. Claro, porque ya habíamos trabajado un poco con estas variables climáticas para otros trabajos, y pues lo utilizamos aquí y fue bien visto porque hubo una mejora, y la justificante es que estas bases de datos, por ejemplo, son muy toscas, digámoslo de alguna forma, para la realidad de Costa Rica, y podíamos tener nosotros mejores productos que por dicha están disponibles ya en la web. Y es que aquí quiero hacer un paréntesis. Ya, vamos a ver,
en la parte climática, con esto de la discusión de cambio climático, muchas organizaciones, institutos, agencias internacionales ya lo que buscan es poner a disposición los datos a la gente de una forma amigable para que sean utilizados en esta modelación y no estar dependiendo de los institutos meteorológicos. Vamos a ver, alguien me puede decir, sí, pero es que el dato de una estimación de una variable por medio de satélites y de modelaciones no es la misma que una estación meteorológica. Claro que sí, puede ser que no, dependiendo de la estación primero. Y segundo, dígame dónde están las estaciones y cuántos años de registro tienen, ¿verdad? Y ahí vamos a quedar en que son muy pocos los datos de las buenas estaciones y entonces no cubren la variabilidad espacial que se necesita para hacer este tipo de modelaciones, que en realidad es de todo el país y en series de tiempo. ¿Qué pasa con las estaciones? Hay pocas muy buenas donde sí tenemos series de tiempo muy robustas, pero tenemos muchas estaciones con demasiados cortes o estaciones que desaparecen y ponen otras, etcétera. Y en la variabilidad espacial que tenemos a partir de el uso de estaciones en terreno es muy poca en realidad, si queremos ver la variabilidad climática que tiene el país. Y esto nos lleva de nuevo a que el uso de estas bases de datos, pues es una cosa que ya poco a poco va a ir, no sé, ¿cómo decirlo? Poniendo las barbas en remojo de los institutos meteorológicos a nivel mundial. Sí, y solo si estos institutos no colaboran, porque hay muchos que colaboran con datos para mejorar los productos que se ponen al servicio, pero hay otros institutos que no lo hacen. Bien. Y como ustedes saben, incluso ya nacionalmente hay algunas organizaciones que ya no piden sus datos, nada más contratan sus climatólogos y ponen sus estaciones y usan sus datos para lo que ellos lo requieren. Porque ya es de alguna forma muy engorroso estar solicitando datos al Instituto Meteorológico. Pero bien, estas fueron las variables que se usaron. Aquí un poquito de detalle, pues usamos una plataforma que todos la pueden visitar, que se llama Climate Engine, y ahí tuvimos de estos dos productos para evapotranspiración y temperatura, ese tamaño de píxel de 11.187 kilómetros cuadrados, y el otro de la parte de precipitación que tiene 22.5 kilómetros cuadrados para este producto de precipitación que se llama CHIRPS. Para estos productos se tienen datos diarios y para algunas cosas hay datos incluso horarios. Claro, entonces tenemos estas series desde el 81 hasta un mes antes, por ejemplo, en precipitación. O sea, de hoy a un mes atrás, yo tengo ya los datos diarios hasta 1981. Y eso es una cosa que nada más hay que tomarse el tiempo y descargar los datos o buscar un sistema para tener los datos que se necesitan tanto por región y como por rango temporal. Bien, y es que la modelación, recuerden que requería ciertos periodos específicos y necesitábamos variables promedios mensuales para esas series específicas. Es decir, esto sin estas bases de datos climáticas mundiales no hubiera sido posible, pienso yo, a no ser de que uno trabaja en el meteorológico y se hubiese puesto a escoger todas las estaciones climáticas, hacer un limpiado de cuáles son las que tienen los rangos de tiempo de los que requería el modelo y hacer interpolaciones para cubrir todo el espacio de Costa Rica.
Ellos tienen algunos productos, incluso en el SNIT, pero no en los rangos de tiempo que lo necesitamos. Ellos tienen algunas variables promedio mensuales para una serie larga, etcétera, pero no las que nosotros requeríamos. Bien. Ok, el mapa de uso de la tierra. Esto fue toda una revoluta porque, como les digo, yo vengo participando en este Sistema Nacional de Monitoreo de Uso y Cobertura de la Tierra, y ahí se preguntó al CENIGA, al Centro Nacional de Información Ambiental, que dónde estaba el mapa que se podía usar aquí. Y resulta que por ahí hay algunas iniciativas que necesitan esta información y la producen para los reportes de gases con efecto invernadero del país, etcétera, pero no estaban disponibles. Y en parte de estas reuniones yo había conversado con otra gente de que podíamos unirnos para producir una información de tipos de bosque de Costa Rica, y por ahí veníamos ya conversando. Y cuando pasa esto que les cuento de que no existía el mapa, nos animamos a hacer el mapa que se necesitaba para esta modelación. Y fue como nos unimos, les voy a contar un poquito antes. Aquí está mejor. Nos unimos nosotros, la universidad, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y la UCR. Suena muy grande eso, pero básicamente éramos 3 personas, una de cada institución, y hicimos este mapa que se necesitaba. También en un tiempo récord interpretamos entre los 3 cerca de 7,000 puntos de entrenamiento que usando la plataforma de Google Earth Engine, entrenando al Sentinel-2, que es un sensor óptico que tiene imágenes cada 10 días de todo el territorio nacional, y elaboramos aplicando Random Forest, que es un algoritmo tipo caja negra que uno mete todas las variables ahí y él le optimiza para generar a partir de los puntos de entrenamiento un mapa. Y ese mapa fue el que usamos en la modelación. También fue en un tiempo récord porque igual no íbamos a esperar a que nos dieran el mapa de 2017 que estaba en revisión de parte de la gente que tenía en ese momento el reporte de estos mapas para la Convención Marco de Cambio Climático. Y entonces, ya estaba nuestro productito y lo íbamos a usar en la modelación. Perdón que me devuelva, este mapa, fue, digamos, preliminar para esta corrida, pero sí estamos trabajando ya en la versión del mapa definitivo, donde con SINAC vamos a generar un mapa de tipos de bosque y otras coberturas, otros usos del suelo. Eso lo estamos trabajando. Y esperamos que este año en el primer semestre salga ese nuevo mapa ya digamos definitivo, y que SINAC entonces lo pueda distribuir y ya haya algo para poder hacer este tipo de modelaciones. Bien, la parte de cobertura del suelo fue una cuestión muy, muy interesante, pero muy retadora, porque necesitábamos un mapa por mes de qué es lo que cubre el suelo, y esto lo hicimos, la propuesta era un índice normalizado de vegetación, un NDVI que se llama, y aquí, ahí se puede mejorar mucho esto que se hizo. La propuesta de la FAO era sumamente raquítica porque ellos tienen otras condiciones donde estaban empezando a probar esto. Tienen un verano donde tenían información. Nosotros tenemos aquí condiciones donde hay lugares donde siempre está cubierto de nubes, y hubo que hacer mucha prueba y error de esta parte de cómo
nosotros a partir de este sensor y este producto podíamos generar 12 mapas de lo que cubre el suelo. Pero esto, bueno, tiene campo abierto para investigación. Bien, ya con los resultados y mapas para análisis, vamos a ver, aquí pueden ver ustedes que hay una serie de puntos con unas diferentes tonalidades. Y no les había mencionado que se escogieron dos coberturas del mapa, ¿verdad? Había que escoger 2 coberturas en las que se iba a enfocar la modelación. Y esa modelación iba a estar en la parte de pastos y en la parte de lo que nosotros clasificamos como agricultura. Y esas sobre esos 2 tipos de cobertura es que se hace todo el análisis donde se generan todas estas variables que vemos aquí a la derecha. Que básicamente, bueno, ahorita voy a explicar, pero van a ver ustedes, y aquí lo pueden ver, que lo que tenemos es las toneladas de carbono por hectárea por año, que en potencial en los diferentes puntos que representan 1 kilómetro por 1 kilómetro, están los valores representados en esta distribución espacial. Y esto ya es entonces una herramienta para tomar decisiones sobre dónde se quiere implementar las medidas de manejo sostenible del suelo. Que lo que busca es entonces mejorar las propiedades y en específico las existencias de carbono en el suelo en el tiempo. Y esta es, bueno, como les digo, es una cuestión espacial que ya nos da las variables que se pueden monitorear para hacer eso. Y aquí hay un resumencito, ¿verdad? Bueno, hay 3 salidas, 3 escenarios, ¿verdad? Igual son de manejo sostenible del suelo, con insumos bajos en carbono, que es el SSM1, el SSM2, que es con insumos de carbono medios, y un último escenario con manejos altos de insumos de carbono que nos darían esa curva que tenemos ahí, que recuerdan que estaba en amarillo, y ahorita la vamos a ver para que la terminen de recordar. Y esto también, bueno, en toda la modelación se generan mapas de incertidumbre del secuestro absoluto y relativo para los 3 escenarios. Entonces se habla del mapa de secuestro de carbono, pero en realidad son un montón de mapas con escenarios que se obtienen de la modelación. Hay que decir que esto es un proceso vivo porque se puede correr otra vez, se puede integrar nueva información, como les decía, por ejemplo, la del índice de vegetación, por ejemplo, se puede volver a correr con un mapa ya definitivo de uso y cobertura del suelo. Si se hiciese una actualización del mapa de carbono también, esto está abierto a poderse correr nuevamente. Aquí era lo que les decía, ¿verdad? De la linecita en verde, que es este punto en el año 2020, y a partir de eso nosotros podríamos monitorear para cada uno de estos puntos lo que es las tasas de secuestro de carbono por hectárea por año modeladas. Y esto es importante porque, bueno, la modelación es un parámetro que nos dice espacialmente para esas características de modelación dónde están distribuidas los puntos donde yo puedo enfocar las acciones. Y esto ya, bueno, está en ese formato espacial que nos diría exactamente dónde se puede empezar o si empiezo en algún punto X, bueno, cuál es lo que yo puedo esperar según esta modelación. Y eso es, digamos, parte, como les decía, de todos esos escenarios, tanto absolutos como relativos, para
tener esos parámetros de referencia. Bien, ¿dónde estamos? Bueno, esto es todo el esquema, perdón que está en inglés, de dónde venía la parte de la FAO, y yo quiero hacer énfasis en que nosotros, bueno, sí, hicimos el mapa nacional, ¿verdad? Con variables nacionales, con nuestra capacidad, y lo entregamos, pero sin embargo, esto puede ser mejorado para nuevas corridas con nueva información, etcétera. Y esto es lo que se puede plantear como una mejora al modelo. Sin embargo, pues ya estaría para que las personas encargadas de dar seguimiento a esto, pues tengan los insumos para seguir con el proceso, que al final la modelación sí da parámetros, etcétera, pero lo importante es las acciones en las fincas. Bien, aquí nada más que, bueno, como una reseña de qué sigue, bueno, claro, mejorar el tamaño de píxel. Es demasiado grande, 1 kilómetro por 1 kilómetro, por ejemplo, es una sobreposición en fincas por la zona alta de Cartago, creo, donde vemos que hay en 1 kilómetro puede haber mucha diversidad de tanto de orográfica o de topografía más bien, con cultivos, etcétera. Y eso hay que hacerle una mejora para tener mejor decisión, mejor información para la toma de decisiones. Igual, como les decía, hay que mejorar la parte de uso del suelo y la parte de lo que cubre el suelo en el país. Hay que mejorar esa parte, diría yo, y hacer una nueva corrida. Bien, bueno, ahí están las referencias de lo que cito yo aquí. Y yo aquí termino lo que les tenía preparado, que ya como ustedes ven, lo hicimos en un seminario académico que presentamos en octubre del año pasado. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. A partir de este momento, pues abrimos un espacio para dudas, consultas o comentarios que tengan. ¿Alguno tiene pues algún comentario? Puede ya sea levantar la mano o anotarlo acá en el chat. Pues parece que está bastante claro, Mauricio, todo. Sí, o enredado. Claro, en realidad. Bueno, sí, parece que no hay Diego. ninguna. Sí, adelante. Sí, muchas gracias, Mauricio, por compartir esta información, ¿verdad? Es información fresquita, ¿verdad? Es una información importante porque nos empieza a abrir un poco la posibilidad, ¿verdad? De empezar a incursionar con las fincas en otros o nuevas maneras de hacer las cosas pensando en el tema de hasta siembra de carbono, ¿verdad? Y es algo que ya podemos irlo analizando. Esto es algo relativamente nuevo, ¿verdad? Vea que es un esfuerzo grande de la FAO, es mucho recurso invertido para poder llegar a un instrumento como este. Y de nuevo agradecerle a Mauricio, ¿verdad? Que así de buenas a primeras, por ahí en una llamada tuvimos una conversación y accedió a que pudiéramos entender este tipo de documentos. No sé si alguno tiene interés de conocer el documento, ¿verdad? Del mapa de carbono, tal vez Mauricio nos lo facilita o lo podemos compartir para que el que lo quiera pues estudiar más a fondo lo tenga por ahí, ¿verdad? Este tipo de iniciativas desde el Comité de Educación y el Departamento de Sostenibilidad es lo que estamos tratando de dar inicio en la, ¿cómo se llama? En la cooperativa, y también se unen con las iniciativas de Bandera Azul, todo lo que tenemos que ir buscando de otras maneras de producción, ¿verdad? Que es lo que pues la situación actual nos está solicitando. Entonces, de igual manera, pues agradezco también a los
a los señores asociados, ¿verdad? Y algunos técnicos que veo por ahí, que nos acompañaron hoy en la tarde. Y si hay una pregunta, ¿verdad? Pues adelante, y si no, pues nos la hacen llegar, ya sea a Diego o a mi persona, y con mucho gusto pues se la compartimos a Mauricio y a un grupo de personas que más adelante van a conocer, que también están trabajando junto con Mauricio en proyectos tan interesantes como este. Muchas gracias. Yo veo una mano levantada ahí de alguien. Sí, por ahí tenemos primero, bueno, tenemos primero una pregunta de don Alex. Vamos en orden. Don Alex dice, Mauricio, esas simulaciones, ¿qué confiabilidad tienen con respecto a la realidad de cada zona? Ya llevamos 2 años y cuáles son las prácticas que se deben implementar para lograr el objetivo. Bien, bueno, gracias por la pregunta. Vamos a ver, todavía no, hay todo vamos a ver, una guía de la FAO que establece cómo se puede hacer el monitoreo en campo. Sin embargo, eso todavía no se está efectuando. La idea cuando venga ese proceso es hacer mediciones en campo periódicamente para tener la realidad en terreno y poder contrastar con lo que nos establece el modelo. Como ustedes vieron y como yo al final hacía énfasis, bueno, 1 kilómetro por 1 kilómetro es demasiado brusco para ciertas fincas. Puede funcionar muy bien para ciertas zonas bajas, bananeras, etcétera, pero para algunas fincas de café, por ejemplo, se me ocurre que pueda ser que por ahí anden los rangos. Sin embargo, la medición en terreno, y como les digo, ya hay todo un kit de guías para la medición de esta parte en carbono, y eso la FAO también lo tiene, ¿verdad? Y ya está establecido como guía para llegar a implementar esa parte. Igual hay una guía de buenas prácticas que se puedan desarrollar, y en conjunto entonces con esos dos kits de herramientas poder entonces tener la verdad en el terreno que se puede utilizar posteriormente para calibrar el modelo, o bien para tener una idea de cómo andaba la modelación. Sin embargo, lo importante es más esa otra parte, como usted bien dice, ya llevamos 2 años. Yo digo que hay que, bueno, los encargados, como les decía, 20 años pasan rápido y se nos pueden ir, y puede ser que no hagamos mucho en esta parte. Lo que sí digo es que la oportunidad está, o sea, el momento de los suelos está el momento de la producción, que tiene que mejorar la producción para la seguridad alimentaria. Y además, si tenemos esta otra parte de fijar carbono en el suelo que puede permanecer por mucho tiempo, pues eso es lo que usted bien llama como una especie de siembra de carbono. No sé si con eso contesto. Por aquello, bueno, tenemos la mano levantada también de doña Liliana Hidalgo. Sí, buenas tardes. Mauricio, sí quería hacerle una consulta. ¿Qué conexión tienen ustedes con las investigaciones que viene haciendo el INTA? Con misiones de fijación de carbono y todo, especialmente en fincas de Nama Ganadería. Bien, bueno, es decir que, bueno, el INTA es muy grande. No lo conozco muy bien, sí conozco a varias personas del INTA que en algún momento participaron de esta parte, pero como no era su expertise, yo perdí contacto con esas personas, y no sé hasta dónde esto está ligado del INTA con el MAC para llevar a implementar esta iniciativa. Sí, yo después del proceso de modelación, la presentación de resultados, los 2 talleres que se hicieron de presentación con ellos, yo he perdido un poco la pista de cómo va el proceso y esa integración, y quiénes del INTA tienen datos que pueden ayudar, ¿verdad? Para implementar eso ahí, o hacer las mediciones, o contrastar las mediciones que ya tienen con esta modelación. Ahí sí no
no sería la persona indicada para responder muy bien esa pregunta, me disculpa. Sí, es que pensando en, bueno, ahí tiene mucho tiempo de estar en este tipo de, bueno, digamos, de mediciones, don Sergio Abarca. Y creo que es como el conecte ya con lo que es para nosotros en campo, en finca, ¿verdad? Ojalá, bueno, no sé cuál sería la mejor forma de que esto se convierta en algo así práctico y útil, ¿verdad? Para ya para finca. A nivel país, porque eso es lo grandioso que me suena, que es Claro. un gran aporte o sería un gran aporte para esta investigación del ministerio. El llegar con estas cosas a las fincas, como ya algo práctico, ¿verdad? Mucho de lo que usted habló ahora, ¿verdad? Que al final hay una serie de recomendaciones que podrían hacerse. Y creo que el más responsable en esto debería ser el ministerio. Correcto, sí. No sé qué agregar, si ellos conocen bien de esta información, saben que existe, que está disponible, está la gente de la Asociación Costarricense de Ciencias del Suelo, que fueron los abanderados, ¿verdad? Todo eso, pero yo, como les digo, yo perdí, pero la conexión, pero si la idea es esa, o sea, cómo llegar a las fincas, eso es fundamentalmente, y parte de este proceso de socializar, por lo menos, que se vean mapas, eso ayuda a decir, pucha, ¿dónde estará la mía, verdad? O mi organización, o cómo entro, ¿verdad? Y eso es parte de lo bueno que puede dejar, digamos, este tipo de charlas, por eso organizamos ese seminario también, como para incentivar que se despierte y poder llamar a esa gente para de verdad implementarlo. Muchas gracias. Gracias, doña Lili. Juan Carlos Madrigal, adelante. Sí, buenas tardes a todos. Mauricio, realmente felicitarte porque es muy interesante cuando se empiezan a hacer este tipo de investigaciones y se empieza a hacer modelos, correr modelos y más cuando los asociamos con un sistema de información geográfico, ya empezamos a tener este tipo de cosas un poquito más gráficas, que nos dan más visibilidad y que aparte estás como dando inicio a algo que puede ser muy grande, ¿verdad? Esas primeras mediciones, esos primeros protocolos que deben de correrse, esas primeras estimaciones son las que pueden dar paso a algo más grande. Es importante primero conocer qué tenemos, como usted mencionaba al principio, la línea base, porque antes de esto probablemente ni teníamos mucha idea, siempre hemos dicho que somos verdes, que somos sembradores de carbono, pero realmente no teníamos una idea y menos así de gráfico. Entonces es muy interesante y ver cómo se puede traspolar eso. Aquí ya usted habla de 3 tipos de manejo, con poco, con medio o con mucha utilización de carbono, y ver cómo se puede traspolar eso a las fincas y cómo no perder la productividad, ¿verdad? Porque no se trata solamente de sembrar carbono, sino de qué manera lo sembramos, pero que también produzcamos de manera eficiente. Y esto nos da un muy buen avance y muy buenas ideas para seguir y apoyar. Y realmente es muy interesante los datos que estás presentando, Mauricio. Muchas gracias, sí. Esa es la idea, ya lo resumió mejor que... muchas gracias, de verdad. Así es. Perfecto, creo que, bueno, ya no tenemos ninguna otra mano levantada ni ninguna otra pregunta en el chat. Así que, bueno, sin más, agradecerle, Mauricio, nuevamente no, por ahí tengo otra mano levantada. Don Roger Zúñiga. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, don Mauricio, por la presentación. Y de este tema que estaban conversando, y de hecho se lo estaba poniendo en el chat, pero no me dio tiempo. El tema de aplicar en fincas los diagnósticos de capacidad de uso de suelo sería un complemento importante en estos procesos. Claro, yo diría que es una herramienta súper valiosa eso y cómo nos
O sea, si por ejemplo el suelo sale sobreutilizado, ¿qué prácticas yo puedo llevar a la vez de estar produciendo para mejorar esa condición, ¿verdad? Porque hay condiciones de capacidad que se pueden mejorar y con estas prácticas ya implementándose en campo es perfectamente viable y es la idea. Y claro, la idea es que esa herramienta puede ser también utilizable para definir las prácticas de manejo. Como le digo, hay todo un kit que hay que adaptar para las condiciones de cultivos y de formas de cultivar en Costa Rica. Y eso, bueno, es una cuestión que ya tienen que ir construyendo con las autoridades y ministerios respectivos. Muchas gracias. Perfecto, pues ahora sí, sin más, entonces pues agradecerle, Mauricio, como le dije antes, por su anuencia y agradecerle a todos por la participación y habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que de verdad haya sido de bastante provecho y espero que tengan todos muy buena noche. Hasta luego. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias. Pasen buenas noches. Buenas noches. Cualquier cosa, la charla va a estar disponible a partir de mañana en el canal de YouTube. Saludos. Saludos.